Honduras, buenos días, televidentes del Foro La Entrevista. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy lunes 9 de diciembre del 2024. Avanza el tiempo, ya vamos a culminar en unos días ya este año 2024. Viene un año electoral, hay propuestas, hay diferentes movimientos en los partidos políticos que se preparan para estas elecciones primarias. Hay quienes consideran, precisamente algunos analistas, de que, bueno, no debe de haber populismo, que los candidatos deben proponer cosas serias que puedan generar en realidad un beneficio para Honduras y que, por supuesto, si llegan a uno de estos cargos públicos lo cumplan, porque esto es lo que pasa. Muchos candidatos prometen y a lo largo de los años ha pasado, y actuales, por ejemplo, diputados que han prometido mil cosas y han llegado al Congreso Nacional y no han hecho nada y no han cumplido nada de lo que prometen. Así que hoy vamos a hablar, y vamos a tener, por supuesto, representantes de los tres partidos políticos más grandes en Honduras que van a elecciones primarias. Ya se ha incorporado con nosotros Sara Zavala, del Partido Nacional del Movimiento Papi a la Orden. Buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarles esta mañana en este importante foro y poder dirigirnos a la población hondureña para hablar precisamente sobre esas propuestas que el pueblo quiere escuchar. Precisamente ya en breves minutos se incorpora Carmen Aide López del Partido Libre Movimiento 28 de Junio y también Amanda Mata del Partido Liberal del Movimiento Juntos por el Cambio. Sara Zavala, ¿cómo está la situación en el Partido Nacional? ¿Cómo están trabajando ya rumbo a estas elecciones primarias en el 2025? Bueno, decirle pues que ya hemos cumplido con parte de las actividades que están establecidas dentro del cronograma electoral. Si bien es cierto, el Partido Nacional se ha caracterizado por ser el partido más grande, más organizado de Honduras, y es un partido pues que en los tiempos debidos y ya establecidos ha cumplido con los requisitos. Ya hemos hecho nuestra entrega de planillas. Yo creo que ya todos los movimientos pues están listos, ya se ha revisado todo el material que se ha entregado. Incluso pues decirle que en el caso del movimiento de Narri Tito Afura, de Papi a la Orden, en el movimiento por el cual yo estoy aspirando, pues hemos entregado completamente todas las planillas, todos los cargos de la elección popular, así como estaba establecido, y gracias a Dios pues estamos avanzando. Creo que hemos hecho un gran trabajo, estamos haciendo un gran trabajo, llegando pues a cada rincón del país, a visitarles, a los pobladores, a las estructuras de nuestro partido, para presentarles nuestras propuestas y obviamente pues dialogar con ellos y escucharles sobre qué es lo que quieren. El partido es un partido organizado. Tenemos un candidato que es un candidato incansable. Narri Tito Afura ha recorrido pues el país en los últimos días, lo hemos visto viajando mucho, haciendo recorridos a lo interno del país y ahora pues acá en Francisco Morazán, y es un hombre incansable. Creo que el trabajo que él está haciendo es un trabajo muy importante, el cual pues estamos seguros lo va a llevar a ocupar primero pues a ser el candidato del Partido Nacional y a ocupar próximamente la presidencia de la República, si Dios así lo permite, en noviembre del 2025. ¿Cuáles son las principales propuestas de este movimiento de Narri Afura? Bueno, usted sabe que Narri Tito Afura es un hombre comprometido con el desarrollo del país, es un hombre visionario, es un hombre que tiene muy claro qué es lo que necesita Honduras. Narri Tito Afura conoce muy bien la problemática actual, sabe que Honduras necesita empleo, Honduras necesita desarrollo, necesita trabajo en infraestructura. Sabemos que él conoce muy bien el área, incluso cuando él fue alcalde de la capital hizo un gran trabajo. Vemos que el desarrollo en cuanto a la infraestructura de la ciudad fue bastante grande, bastante notable. Creemos que de las obras más importantes también que Narri Tito Afura hizo fue los trabajos de mitigación acá en la capital durante el periodo que él fue alcalde. Fue un trabajo bien importante que se hizo, sobre todo en el tema de los ríos. Ese trabajo de mitigación para evitar las inundaciones fue un trabajo que la verdad ha dejado marcado, y de repente pues en los últimos acontecimientos que hemos visto, en las últimas lluvias, tormentas, hemos visto que la ciudad es muy frágil. Papi a la Orden le apostó a eso acá en la capital, y sé que él tiene ya perfectamente mapeado todo el país y todo lo que va a hacer por Honduras. Créame que son varios los temas en los que Papi se va a enfocar, y como le dije, el desarrollo, el empleo, la seguridad, la educación son temas fundamentales en la campaña de Narri Tito Afura. Sí, usted es precandidata a diputada aquí en el departamento de Francisco. En Francisco Morazán. Sí, cuéntenos ahora, ¿cuáles son o qué le puede decir usted a la población hondureña rumbo a estas elecciones? Bueno, estamos actualmente viviendo situaciones en nuestro país que son completamente polarizadas. Estamos viviendo en estos momentos
espacios de odio, momentos de tensión, donde de repente pues a la gente o al contrincante no le gustan las ideas del oponente, y creo que es un momento propicio para poder hacer ese llamado a la población hondureña, hacer ese llamado a la ciudadanía, a que vivamos este proceso electoral al cual nos vamos a enfrentar en un proceso completamente en paz, pacífico, en civismo sobre todo, y que prime primordialmente en cada uno de nosotros la hermandad como hondureños que somos, como ciudadanos, como personas comprometidas con este país, que queremos verlo crecer, que queremos verlo mejorar, que queremos heredarle a nuestras próximas generaciones un país en paz, un país donde los niños puedan jugar libremente, un país donde los niños puedan acceder a la educación, puedan acceder a trabajos de calidad, donde la gente sienta que este es su país, que pertenece a este país, y que precisamente esa pertenencia no los lleve a la migración, a buscar hacia otros países, que es un tema también muy trascendental y que se ve mucho en los últimos días. Hemos visto pues cómo la gente y cómo los jóvenes sobre todo están buscando migrar, porque lamentablemente Honduras no les está brindando ese espacio para que puedan crecer y desarrollarse profesionalmente. Sí, perfecto. Bueno, y usted también ha visto lo que es este tema de la agresividad. Claro. Cuéntenos sobre esto que pasó hace algunos días, cuando fueron a entregar las planillas, cómo quedó todo ahí, pudo saber quién fue el que le tiró este objeto. Bueno, era lo que les mencionaba, estamos lamentablemente viviendo en una sociedad bastante polarizada, bastante dividida, que creo que se ha hecho un trabajo por parte de los que ahora dirigen el país en enseñarle a la gente, en fomentarle ese odio, ese mensaje de odio constante que podemos ver que viene pues desde algunos entes del gobierno, ese mensaje de intolerancia. Eso nos ha llevado a que no respetemos el pensamiento de los demás. Y esto se pudo ver reflejado hace unos días cuando acudimos junto con los demás movimientos, tanto del Partido Nacional como de otros partidos políticos, a cumplir con una actividad establecida dentro del cronograma electoral, donde ya se nos solicitaba que los partidos políticos presentáramos nuestras planillas de candidatos en los 3 niveles electivos. Al salir de este lugar, pues estaban manifestantes del Partido Libertad y Refundación, afuera de donde está el Consejo Nacional Electoral. Fuimos agredidos, un militante del Partido Libertad y Refundación lanzó un cono de los que están en la calle, que son de señalización de tránsito vehicular. Lamentablemente el cono cayó en mi cara, impactó en mi nariz, provocándome una fractura sin desplazamiento, gracias a Dios, pero sí me provocó una lesión bastante fuerte, lo que ha dejado pues desviado el tabique de mi nariz, si usted lo puede apreciar acá, que está en vivo. Ya hemos hecho las diligencias necesarias, ya tenemos identificada a la persona, gracias a Dios, y a ciudadanos que también vieron el hecho, han colaborado con testimonios, ¿verdad? Tenemos testigos que vieron a la persona, y gracias a Dios pues la DPI ya lo tiene identificado, ya sabemos quién es, ya sabemos dónde trabaja, con quién trabaja, cómo se llama, que es lo importante. Sin embargo, como persona responsable y como profesional del derecho, sé que se debe de seguir el debido proceso y deberán ser pues las instituciones ya indicadas que sigan pues con el procedimiento que corresponde, ¿verdad? Y es pues llevarlo ya esto al Ministerio Público y llevarlo pues a los tribunales correspondientes para que ellos decidan cuál es en caso la pena o lo que corresponde. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial en el foro La Entrevista. Recordemos de que este tema es muy importante, muy amplio. Ya se van incorporando más invitados con nosotros aquí al foro La Entrevista. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Ya está con nosotros Carmen Aide López del Partido Libertad y Refundación, específicamente también del Movimiento 28 de Junio. ¿Qué tal está, Carmen? Un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto encontrarme acá en este foro tan importante como es la entrevista. Creo que además es el momento para que quienes vamos aspirando a cargos de elección popular podamos dar la cara de formas directas, que podamos también poder comunicar nuestras propuestas y tener también posicionamientos críticos sobre la realidad nacional. Ahora, ¿cuáles son las principales propuestas desde Libertad y Refundación? Sabemos el apoyo que hay total a la abogada Rixi Moncada. Bueno, sabemos que Russell tomaba un movimiento y en los otros ella, pero usted está en el 28 de junio. ¿Cómo van trabajando previo a estas elecciones primarias?
Así es, yo formo parte del movimiento 28 de junio Poder para Vos. Aprovecho también a saludar a nuestra coordinadora nacional de este movimiento, la diputada Hortensia Pichu Zelaya. Para nosotros es muy importante, ya que somos la única corriente interna del Partido Libertad y Refundación que también está siendo guiada por una mujer, que para nosotros desde este nuevo ciclo democrático en el país es importantísimo que no solo tengamos a la primera mujer presidenta en el poder, sino que también se avance de manera efectiva y sustantiva en que las mujeres pues asuman puestos de toma de decisiones, y el nombramiento de Pichu Zelaya responde a esa lógica democrática interna del partido y externa que se expresa pues con el plan de gobierno de nuestra presidenta. Las propuestas del M28, así como en su generalidad del Partido Libertad y Refundación, se enmarcan en el plan de gobierno, ¿no? Que ha sido de las primeras cosas que la presidenta Xiomara Castro se ha mostrado de forma contundente poder implementar y avanzar. En primer lugar, lograr desmontar esa red criminal que dejó el Partido Nacional instalada en el Estado, a partir de la cual desfalcó millones de fondos públicos de todos los ciudadanos y las ciudadanas, y que bueno, también sumergió al país en una inseguridad generalizada, y que bueno, afortunadamente se logró justicia en un caso, que es el caso paradigmático, que es el caso de quien era el jefe de esa red criminal, que es el expresidente Juan Orlando Zelaya, que actualmente se encuentra cumpliendo una condena por narcotráfico de alta escala y criminalidad organizada. Sin embargo, lo que es la estructura, lo que son sus colaboradores, lo que es el mismo Partido Nacional que forma parte de esta estructura, aún continúa vigente en algún sentido, ¿no? Sin embargo, pues nuestra prioridad es desmontar esa red criminal del Estado, ¿no? Ya más allá de lo que pueda hacer el Partido Nacional, creo que él solo se ha mancillado su honor y su recorrido. Entonces, por un lado eso, ¿no? Que parte, por ejemplo, de la derogación de los fideicomisos, el tema de volver al principio constitucional de la caja única. Entonces, también es afianzar todo eso que se ha hecho en estos 3 años, casi 3 años, y avanzar también en lo que es la recuperación de lo público. Eso significa que las instituciones de nuestro país deben de estar al servicio de la población, como se está haciendo, por ejemplo, con la ENE, con la empresa de energía eléctrica, que ha habido todo un proceso de análisis y de reconstrucción de aquellos contratos que habían sido entregados de formas irregulares. Entonces, así como se está haciendo con la ENE, también buscar la forma en la que las instituciones, al salir de este esquema criminal, realmente puedan volver a fungir ese rol para el que están diseñadas. Uno de estos aspectos primordiales para avanzar en eso también es la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que viene en nuestro país a equilibrar un poco esas desigualdades económicas históricas, que además tienen su raíz en lo que es este sistema tributario que es injusto, ya que quienes más tienen son los que menos pagan, y los que somos pues ciudadanos comunes, ¿no? Nos toca pues ser bastante rigurosos, nos obliga el mismo sistema fiscal a no poder esquivarte ni un pequeño impuesto, ¿no? Esto vendría también a recuperar muchos fondos públicos que de nuevo se invertirían en esta estrategia de inversión social, en esta estrategia de inversión productiva que tiene la presidenta Xiomara Castro. Entonces nosotros como corrientes, como movimientos internos, como militantes del Partido Libertad y Refundación, estamos mandados a continuar este legado y a profundizar esos cambios que ya se han iniciado a nivel formal. Asimismo, creo que otro de los planes importantísimos, que además desde el Congreso Nacional se puede hacer mucho para impulsarlo o fortalecerlo, es el tema de la debida judicialización de todos estos casos de corrupción, que incluso muchos grandes casos de corrupción ya tienen un inicio o ya tienen antecedentes importantes de parte de la MASI, y que ahora pues con lo que es la nueva gestión del Ministerio Público también se ha avanzado finalmente en desarchivar estos casos que boicoteó el bipartidismo al expulsar
la MASI, porque habían pues obviamente intereses implícitos de personas del Partido Liberal, del Partido Nacional, que están involucrados en estos casos de mega corrupción, por ejemplo, como Red de Diputados, que nunca pudo la UFERCO avanzar con lo que es el caso de la Red de Diputados, porque ellos mismos se blindaron a través de un decreto legislativo que prohibía o que les daba esta especie de inmunidad legislativa. Sin embargo, pues todos sabemos muy bien los nombres, está muy bien documentado por la MASI, y creo que las instituciones deben, el Ejecutivo, más allá del Poder Judicial, que tiene su propia independencia, deben de buscar las formas de coadyuvar en estas investigaciones de corrupción público-privada en distintas instituciones, como lo fue en el Congreso Nacional. Ahora, usted como precandidata a una diputación en el Congreso Nacional, ¿qué propone al pueblo hondureño, a todas las personas que votan aquí en Francisco Morazán? Pues mi trayectoria, sobre todo, ha estado vinculada con justicia. Yo soy una abogada que además viene de una larga familia de abogados, que nos hemos destacado no solo en la administración pública, sino también en el litigio independiente. Entonces yo siempre he creído que una de las vías necesarias, por no decir primordiales, para avanzar en la democracia en un país es poder corregir lo que son los altos índices de impunidad, es poder pensar también en otras formas de justicia, que no sea únicamente la judicialización formal de casos. Entonces, mis propuestas están muy vinculadas con la protección de derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Hay muchas personas que sus derechos están siendo violentados porque el Estado se ha mantenido ausente durante demasiado tiempo, y esto hace que sus condiciones socioeconómicas, que sus condiciones de origen, que sus condiciones culturales y políticas les ponga aún en más vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, más allá pues de concentrarnos en el Poder Judicial, que tiene su propia dinámica, también es importante que desde el Congreso Nacional podamos avanzar en políticas públicas que protejan a estas poblaciones vulnerables, como son las mujeres, como son las infancias, como son las personas con discapacidad, como son los jóvenes. En las sociedades violentas también se vuelven una población vulnerable, las personas de la tercera edad. Entonces, ¿cómo hacemos para no llegar al punto máximo en el que se le violenten sus derechos, incluso hasta un grado fatal en muchas ocasiones, sino más bien cómo trabajamos en lo que es la prevención o el diseño estatal e institucional que los coloque de forma prioritaria en lo que es el ejercicio de sus derechos fundamentales? Básicamente lo que la doctrina internacional de los derechos humanos te plantea como acciones afirmativas, cómo el Estado se responsabiliza de que hay poblaciones históricamente olvidadas, históricamente vulnerabilizadas, y las coloca en el centro. Por eso, pues, a mí me gusta mucho un lema del actual alcalde Jorge Aldana, que plantea para los pobres lo mejor. Entonces, es también plantearte cómo en una sociedad que, además, muy recientemente había privilegiado únicamente a aquellos socios del narcotráfico, de Juan Orlando Hernández, aquellas personas pertenecientes a las élites económicas, cómo damos el giro efectivo y real desde el Estado para proteger a los más vulnerables. Sí, perfecto. Yo veo que Sara tiene varios apuntes, precisamente de lo que ha manifestado la abogada Carmen Aide. Ya le voy a dar la palabra. Quiero presentar también a nuestra también invitada, Amanda Mata, del Partido Liberal del Movimiento Juntos por el Cambio. Gracias por estar con nosotros, gracias. Amanda. Mucho gusto, un placer estar aquí compartiendo con ustedes este foro. Sí. Pues el tema que están tocando es sobre la mujer, ¿verdad? Y la política. Sí. Ok, considero de que estamos en un momento tan crucial en política donde esto va más allá de un color político. Se trata de que estamos a punto de perder nuestro país. Ustedes televidentes que nos están viendo, ¿verdad? Los animo a que estas internas salgan y voten, salgan a votar en estas internas, porque es importante ese voto. Ocupamos de todos ustedes para poder ganar estas elecciones. Sí, precisamente. Ahora, vamos a ver, ¿cómo está la situación en el Partido Liberal de Honduras? ¿Qué proponen? Porque ya hemos escuchado propuestas desde el Partido Nacional, desde el Libre también, ahora desde el Partido Liberal, ¿cuál es la propuesta? También del movimiento en el que usted forma parte, que es Juntos por el Cambio. Así es nuestro partido ahorita está siendo renovado, estamos, nuestras filas, ¿verdad? Se ha abierto a bastante joven.
es un cambio. Ahorita el Partido Liberal tiene un cambio muy positivo, hay bastante influencia y estamos listos para ganar estas elecciones internas. Sí, bueno, tiene comentarios también, Sara, al respecto sobre lo que comentaba Carmen Aidé también de la situación actual en nuestro país. Así es. Estamos viviendo una situación actual lamentable, estamos viviendo una multicrisis en el país. Usted mira diferentes sectores, cuando me refiero a multicrisis me refiero a problemas en seguridad, problemas en empleo, problemas en salud, instituciones colapsadas, que este gobierno que prometió tanto no ha podido cumplir. La candidata a diputada Carmen Aidé mencionaba y decía, estamos enfocados en desmontar una red criminal del narcotráfico que dejó Juan Orlando, lo mencionaba ella. Sin embargo, yo me pregunto a qué red criminal se refiere, si es a la misma que pertenece a don Carlos Zelaya, que se le vio involucrado en un video de narcotráfico hace unos días, donde precisamente se hablaba de financiar la campaña de la que ahora es actual presidente de la República, ofreciéndole 13 millones probablemente pues provenientes del narcotráfico. Me imagino que es la misma red criminal de la que estamos hablando, que continúa vigente en el actual gobierno. Y yo le pregunto, Carmen Aidé, si están haciendo algo para desmontar la red criminal que tienen dentro de su partido político, que actualmente es el partido de gobierno. También ella mencionaba temas de la caja única. Yo le digo, sí, actualmente si hablamos de corrupción, se han aprobado partidas confidenciales. Acá no se da cuenta del uso de los fondos del gobierno. Actualmente se ha estado pidiendo, por ejemplo, en el Congreso Nacional que se dé cuenta de los beneficios que se les han aprobado a los diputados, de aquellos subsidios que se les ha dado, que no dan cuenta de nada en lo que lo están invirtiendo. Asimismo menciona que están revisando contratos de la ENE. La ENE está en una crisis energética en este momento. En salud estamos en una crisis energética. Habla de temas de corrupción y ese es el problema del gobierno de Libertad y Refundación, que se ha enfocado más a la lloradera, a estar hablando de 12 años del Partido Nacional y no se han enfocado en trabajar y en cumplirle al pueblo hondureño lo que han prometido. Recuerdo muy bien el mensaje de doña Xiomara Castro cuando en la toma de posición, que prometió en sus primeros 100 días de gobierno que iba a venir la Sisi a Honduras, era una de las cosas primordiales. Y mire cuánto llevamos, doña Xiomara casi va a cumplir 1000 días de gobierno y a la fecha la Sisi no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Por los altos índices de corrupción que estamos viviendo en este país, que estamos viendo en este gobierno del cual usted es la presidenta. Está hablando de judicialización de casos de corrupción. Sí, claro, de aquellos casos de corrupción, y me imagino que se refiere también a la desjudicialización de aquellos casos de corrupción que algunos de sus líderes estaban ya procesados y estaban con algunas condenas y que por cierto se les aprobó una amnistía para que pudieran salir. O sea, estamos hablando de casos tan emblemáticos como aquellos casos que tienen que ver con desfalco de las arcas del Estado, de instituciones del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo me pueden venir a hablar a mí de moral y hablar de otros partidos políticos y hablar de los errores de los demás cuando este gobierno es el que más actos de corrupción ha estado cometiendo? Aparte de eso, habla de su propuesta de campaña, que es proteger los derechos de los violentados. ¿Acaso no están en el gobierno y por qué no los protegen ahorita? Es su trabajo. Cuando uno es gobierno, su trabajo es hacer las cosas bien. Y Libertad y Refundación en todos estos años se ha dedicado nada más a llorar, a vivir del pasado, a recordar el pasado, a generar odio. ¿Por qué no se enfocan en hacer cosas trascendentales y ahorita tienen la oportunidad y la responsabilidad que ese pueblo engañado por Libertad y Refundación les confió en ese noviembre del 2021? Al pueblo le han fallado. Usted consúltele al pueblo hondureño cómo se sienten defraudados. Consúltele a las mujeres hondureñas cómo se sienten decepcionadas porque la primera mujer presidenta que podría estar haciendo historia en este país, representándonos bien a las mujeres, no lo está haciendo. Usted mira la percepción de la población, la inseguridad. Hace unos días circulaba un video de una mujer que iba caminando en el país, que ella nació en el país, que ella creció en el país, que queremos que crezcan nuestros hijos en un país seguro. No, violentada, agredida, asaltada y golpeada por un hombre aquí en el Boulevard Kuwait.
cuando el gobierno de la primera mujer presidente en Honduras debería de proteger los derechos, y no solo de las mujeres, sino de todos los hondureños. Usted pregunta cuál es el índice de percepción, cómo se sienten los hondureños. A los hondureños les da miedo salir a la calle. El hondureño siente que lo van a asaltar, siente que lo van a matar. Las mujeres, ¿cuántas mujeres han muerto en lo que va de este año? 199 mujeres han muerto en el año 2024. Es justo y es correcto que las mujeres estén muriendo en el país cuando la mujer presidenta que hoy está dirigiendo los destinos de este país debería de protegernos y deberían de crear leyes y deberían de establecer mecanismos que protejan la integridad, que protejan la vida, que es un bien cuidado, un bien protegido y protegido también en nuestra Constitución de la República. Ese es el trabajo que debe hacer Libertad y Refundación, enfocarse en cumplirle a la gente lo que le han cumplido. ¿Por qué la MASIS no viene? ¿Por qué la CICIG no viene? Porque la MASIS la expulsaron ustedes. Porque hay altos índices de corrupción. Si ahorita, ¿por qué no accedimos a la cuenta del milenio? Vaya, mire usted, aplazado en 8 indicadores. Corrupción es uno de ellos. ¿Y qué le hablamos corrupción? Nepotismo, todo el familión empleado en el gobierno de doña Xiomara. Vaya, mire usted, los hospitales ahorita, cómo está el Seguro Social, el hospital escuela hace unos días que ni siquiera le daban espacio a usted para que pudiese agendar una cirugía, porque ni siquiera algodón hay en estos hospitales. Y eso es lo que prometió Xiomara cambiar cuando andaba en campaña. Eso es un tema cuando andaban en campaña, súper delicado. Créanme que cuando yo me doy cuenta de ver esas noticias, creo que fue hace como una semana, o sea, eso es decepcionante. O sea, este gobierno prometió tantas cosas que les quedó grande los pantalones, sinceramente. No, tenían la solución en sus manos y tienen la oportunidad de hacer grandes cosas por este país y no lo están haciendo. Entonces aquí es donde ustedes, televidentes, pueden ver de que realmente ya tuvimos la oportunidad de que el gobierno libre nos, ¿verdad?, gobernara. Ya tuvimos la oportunidad también de que el Partido Nacional nos gobernara. Entonces es aquí donde tenemos que brindar esta oportunidad nuevamente al Partido Liberal, que es el único partido, óiganme bien, el único partido de las grandes conquistas, cosa que no se ha vuelto a ver. ¿Por qué? Porque solo el Partido Liberal ha sido acreedor para el pueblo, solo el Partido Liberal se sensibiliza por la gente. Aquí es donde tenemos que brindar esa nueva oportunidad, porque si en el pasado se hicieron tantas cosas, ¿qué les hace pensar que en estas elecciones y nosotros ganando el gobierno no vamos a hacer diferentes? Vamos a hacer ese cambio que tanto necesitamos como hondureños. Es decepcionante ver esos hospitales, ir y ver cómo hay personas que se están muriendo porque no hay los insumos necesarios. O sea, el Seguro Social fue una de las grandes conquistas del Partido Liberal, óiganme, y lo han destrozado. Estamos mal. No podemos seguir permitiendo que la gente que más necesita la salud esté pasando por estas cosas tan precarias. Es increíble. Ojalá que cada funcionario público que robe en esa institución le toque pasar por el mismo Seguro Social. ¿Para qué? Para que sientan lo que las demás personas que están ahí afuera lo sienten. Y porque no hay solo gente el muriendo de social. cáncer. Óiganme, mi mamá en las pasadas, o sea, cuando estaba el Partido Nacional, recuerdo que ella fue operada por cáncer. Es increíble ver que habían no sé cuántas personas en esa sala, todas se murieron. ¿Por qué? Por la misma situación de las pastillas de harina. Tantas cosas. Óiganme, no podemos venir aquí y decir y recalcar las malas acciones de las personas si nosotros hacemos lo mismo. No podemos. Basta ya de las cosas que se hacen, de las cosas que no podemos lograr. Tenemos que empezar a tener acciones, ser diferentes políticos. Trabajemos por Honduras, por la gente necesitada. Por favor, ustedes que están aquí, miren, sean conscientes, por favor, ustedes candidatas a diputadas, de lo que su partido ha hecho, de las cosas malas que han hecho. Todos los partidos. Recuerden que de su mejorar, partido vienen también líderes que hoy, por ejemplo, están en Libertad y Refundación. Tenemos líderes de su partido también que han sido judicializados con casos en el extranjero. No vamos a hablar de eso. Yo pienso que ya es momento de que la política en Honduras debería de enfocarse en propuestas. Usted tocaba, por ejemplo, el tema del Seguro Social. Ok, hablemos del Seguro Social. En el Seguro Social, ¿quién estaba? El Seguro Social que desfalcó el Partido Nacional. ¿Quién estaba antes dirigiendo el Seguro Social? El médico de cabecera de la familia Zelaya. ¿Por qué lo quitaron? Por temas de falta de confianza.
¿Quién está ahorita? Hay una interventora, está la ministra de Salud, está el tema también del Hospital San Felipe, donde está el hospital, es que no son mentiras, la gente lo mira, el Hospital San Felipe colapsado. Concluya, Sara, con su idea para que también vayamos. El Hospital San Felipe colapsado y sale la ministra de Salud diciendo que es porque la gente madruga a hacer cita. ¿Y por qué la gente madruga? Porque tenemos sistemas ineficientes de gestión de atención al ciudadano. Y no le corresponde al gobierno actual hacer ese trabajo. Les pregunto, ¿es o no obligación del gobierno actual buscar el beneficio de los hondureños? Bueno, Carmen Aide, le escuchamos. Pueblo hondureño, es muy importante escuchar estas voces, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene derecho, pues, a expresar su opinión. Sin embargo, también creo que es necesario que pongamos sobre la mesa las hipocresías que se están hablando en este momento. Sara, representante del Partido Nacional, está hablando de casos de corrupción. El Partido Nacional, que fue quien desfalcó todo el Estado. El Partido Nacional, que se le ha comprobado su vínculo con el narcotráfico a través de sus grandes líderes. Y que de hecho, a diferencia de Sara, que se ha dedicado a hablar de suposiciones, de mentiras, de toda esta desinformación que impulsan junto al Partido Liberal, pero que afortunadamente eso se queda en redes, porque cuando usted va al pueblo, cuando usted va a las comunidades a las que seguramente no va Sara, no estoy muy segura de Amanda, usted no me conoce. Pues definitivamente no hablan con la gente. Entonces a mí me causa bastante gracia, porque es un cuento que se cree en ellas y que se creen algunos voceros del Partido Nacional y el Liberal. Y está bien, ni siquiera han logrado unirse como oposición, no tienen ni siquiera la capacidad política para unirse como oposición. Lo único que les queda es reproducir mentiras para ver si alguna le pega. Es que es mentira el nivel de popularidad de la presidenta es contundente. Y no voy a entrar en esa discusión de querer convencer. Porque no la popularidad que le dio también Salvador Narrala, porque se hizo una alianza. Ay, por favor, vamos a hablar de Salvador Narrala. Hablaron de una alianza con Salvador Narrala, que por cierto, entonces no voy a entrar, digamos, a desmentir todo lo que ha hablado Sara, porque estoy segurísima que el pueblo hondureño lo sabe bien. Falsos. Pero voy a hablar de datos muy concretos, ¿verdad? Y que además se han repetido ya de forma cansada. Y es que ese es el problema. El Observatorio de la Violencia, Sara hablaba del tema y además que me parece realmente ofensivo, pueblo hondureño, que estén instrumentalizando la vida de las mujeres, de las personas realmente pobres, de todas las dificultades de este país, solo para quedar bien en un foro y para que ella se vea como que es disque inteligente. A ver, el Observatorio contra la Violencia, Carmen Aide, no sea ofensiva. El Observatorio contra la Violencia de la UNA. A ver, ahora van a cuestionar a la UNA como una institución que van a decir que está llena de gente de libre, van a decir que es del familión. La UNA es la casa de estudios por excelencia de Honduras. Es el centro académico donde se concentran las personas que realmente son inteligentes. Y el Observatorio contra la Violencia, en su último informe brindado por Migdonia Yestas, una gran intelectual, estableció que la tasa de violencia en Honduras no solo ha disminuido en cuanto al el 2022 y el 2023 en un 3.2%, que le suma un punto a lo que disminuyó del 2022 al 2023, perdón, el 2023 al 2024, 3.2%. Y ahí está el informe. A ver, yo les doy la cifra, pero ustedes pueden efectivamente agarrar estos celulares y chequearlo. Y chequear todas las mentiras que ha dicho Sara y como no hay ninguna fuente respecto a lo que está hablando. Pero no verifíquela, informe de la ASJ, 199 mujeres muertas en 2024. Y el Observatorio contra la Violencia no solo se queda en la comparación, sino que hace proyecciones. Y una de las proyecciones es que el 2024 va a ser el año en el que Honduras, alrededor de 20 años, es el que menos muertes violentas van a ver. O sea, y ellas quieren cubrir estos logros estructurales con lo que a Sara le parece que es violencia contra la mujer, con lo que a Sara le parece que es el sufrimiento de la gente. Entonces, yo lo que les invito es que revisen estos datos, que se informen de manera certera para que no vengan pues a encantarles el oído un par de personas
bueno, que además, exacto. Por otro lado, el tema... Ese es el problema de libertad y refundación, que son intolerantes. Justo hace 2 días, nuestro secretario de Finanzas, Cristian Duarte, dio un informe de cómo ya finalizaron la segunda y la tercera revisión del acuerdo económico entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Y que por cierto, gracias a esos acuerdos estamos viviendo el deslizamiento de la moneda. Todas las mentiras que hablaste, por favor. No, es que por favor no vengas a mentir tampoco. Bueno, entonces, porque mira, yo soy muy buena en eso de no dejarte hablar, entonces te estoy diciendo, si vos estás diciendo hablar, que yo miento, yo también tengo el derecho de decirte lo que estás diciendo. Pues sí, cuando hables los 20 minutos que vas a hablar mentiras. Mira que yo me tengo que ir temprano. Yo creería que el foro se está saliendo de lo que realmente era más que todo hacia los jóvenes. Ajá. Y las oportunidades. Amanda, déjame terminar, vos no me vas a decir cómo hablar. Es lo que le digo, que son maleducadas y malcriadas. Finalmente, también el secretario de Finanzas dio este informe reciente en el que destaca que de nuevo el Fondo Monetario Internacional destacó que Honduras es una economía en crecimiento y resiliente. Esto no solo lo dice el Fondo Monetario Internacional, también lo dice la CEPAL. Pero ahora ya va a venir Sara a decir que la CEPAL también está parcializada. No, ¿sabes qué te voy a decir? Que el Fondo Monetario Internacional también está parcializado. Y voy a continuar porque es que logros no sobran. Asimismo, hace no mucho, hace algunos meses, el canciller de la República reportó que por cifras de la Comar y en una comparación histórica de este momento del año en comparación a hace 3 años que nos mal gobernaba, bueno, que en realidad ejercía control autoritario el Partido Nacional, porque de gobernar no gobernaba nada, se ha reducido en un 7% la migración en Honduras. Ya van a venir a decir que la Comar también es un conjunto de personas parcializadas en favor del gobierno. Hay un sinfín de logros de este gobierno. Se inauguró las 57 canchas, se siguen impulsando proyectos productivos y por eso es que yo digo que no me voy a desgastar en querer una por una tomar las mentiras de Sara y venir, y de hecho que ya lo hice, porque hay que hacer el trabajo, y sino más bien un poco reafirmarles, a las personas les parece contundente. O sea, la presidenta inaugura obras, al menos 3 obras a la semana, y no hay forma, a pesar de cómo bloquean mediáticamente estos logros, pues afortunadamente no hay forma en la que la oposición pueda de alguna manera desaparecer a Xiomara en un puente. No hay forma que la oposición pueda desaparecer a la presidenta Xiomara en una carretera. No hay forma que la oposición pueda desaparecer a la presidenta Xiomara entregándoles personerías jurídicas a las poblaciones indígenas para sus proyectos comunitarios. No hay forma que la oposición pueda desaparecer el hecho de que fue únicamente en el primer momento del Congreso, cuando se tuvo consenso, que se eliminaron leyes totalmente lesivas con las cuales ellos robaban sin que la gente se enterara, como la ley de secretos. No hay forma en la que puedan desaparecer los proyectos de iluminación e infraestructura social de la presidenta. Entonces, realmente yo sí creo que si vamos a tener una conversación de qué vamos a hacer en el futuro como candidatas, de qué vamos a hacer en el futuro como pues nuevo gobierno, que definitivamente será de la mano de la abogada Rixi Moncada, Sara, un poquito de humildad. O sea, el juez del Distrito de Nueva York denominó a tu partido como un narcopartido. Y tu presidente eliminó la extradición para que no se vaya un líder de tu partido. Había creado, no solo es un narcopartido, sino que había hecho del Estado de Honduras un narcoestado. Y la presidenta tuya denunció la extradición para que no se vaya un líder de tu partido. Esas son parte de los desafíos de nosotros como candidatas a diputadas jóvenes. Tenemos tantas cosas negativas de los gobiernos pasados, que eso es lo que nosotros como políticos jóvenes tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a salir nosotros a ir a debates y empezar a dar propuestas. Empezar a hablar en pro de Honduras, qué es lo que usted va a hacer cuando sea diputada, qué es lo que va a hacer ella cuando sea diputada y qué es lo que yo voy a hacer y qué decisiones y qué consensos vamos a tomar al momento de estar en ese congreso, en ese curul. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que aprender a hacer buenas políticas, tenemos que dejar de estar pensando
en la situación de lo que está conllevando todo. Tenemos que empezar a ser diferentes, pero sí hay que recalcar lo mal que han hecho los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque de ahí parte para que el televidente que hoy nos mira se dé cuenta de qué tanta crisis tenemos como país. O sea, y no es necesario que uno lo mencione. O sea, es cosa de que usted vaya a un hospital público, es cosa que usted vaya al Registro Nacional, es cosa, tantas cosas que hay dentro de estas instituciones. Tenemos que empezar a cambiar. ¿Y cuáles son esos mecanismos que nosotros tenemos que impulsar como jóvenes? A tratar de que todas las instituciones de nuestro gobierno funcionen de la mejor manera, de manera adecuada. Que tratemos de llevar políticas que realmente beneficien a nuestra gente. Vaya, como parte de mis propuestas de campaña es el apoyo a la madre soltera. ¿Cuánta madre soltera no tiene tiempo de educación? ¿Por qué? Porque al momento de salir embarazada deja todo por estar cuidando a su hijo. No tiene oportunidad de empleo también porque no tiene tampoco dónde dejar a su criatura. Estamos viviendo una situación tan delicada como país que hoy en día no nos podemos dar ese lujo de dejar a nuestros hijos con cualquiera. Tenemos que empezar a buscar mecanismos que apoyen a este sector tan importante. Tenemos que buscar mecanismos como acabar con el analfabetismo que tenemos como Honduras. O sea, tenemos tanta gente que se está educando, entre comillas, porque en realidad no hay una buena educación, no hay una buena base para que nuestros estudiantes puedan tener las competencias necesarias. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde aquí nos quieren ignorantes. Así nos quieren. ¿Por qué? Porque así estamos con la mano para pedir. Óigame, esto ya no lo podemos tolerar. Hablaban también de la seguridad. No tenemos seguridad. O sea, uno sale, óigame, a mí yo recuerdo, o sea, bajándome en el centro, una vez me pusieron una pistola en la cabeza. O sea, no hay seguridad, no lo hay. Tenemos que empezar a trabajar porque realmente exista seguridad en nuestro país, donde la gente pueda pasar por una calle y sin el miedo de que una moto se le acerque y lo asalte o le quite la vida por un pinche teléfono. Tenemos que empezar a cambiar, ser políticos diferentes. Ese es el mensaje que yo traigo hoy en día. Llevemos consensos, llevemos propuestas a ese Congreso Nacional, hagamos acciones de verdad. Una tristeza ver cómo pelean, o sea, que no nos vamos a poder poner de acuerdo para la toma de decisiones solo porque Carmen Aide, nosotros no somos del mismo pensamiento de ella, tal vez porque tampoco soy del mismo pensamiento de la otra compañera. No, eso basta. Tenemos que empezar a hacer acciones que realmente nos vayan a ayudar a nosotros como población. No solamente porque yo soy colorada, porque la otra no sé qué, o porque no. Si son proyectos y políticas que nos van a beneficiar como hondureños, hay que apoyarlas. Si no, no las podemos apoyar, es lógico. Pero tenemos que tratar de llevar esas propuestas en pro de la sociedad y no de un partido político, sino de nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque los puestos gubernamentales son temporales. El día de mañana yo no sé, Carmen Aide, dónde va a estar. Hoy puede estar arriba, mañana puede estar abajo. Así es la política, cambiante, no se sabe. Entonces, tenemos que aprender a respetarnos también, porque se supone que estamos en un foro de altura. Hablar de los problemas del país no significa que estamos atacando un gobierno, estamos tratando de que las cosas mejoren, las cosas cambien. No podemos seguir tolerando todas las situaciones, porque el problema que tiene Libre fue que prometió tanto, prometió mucho. O sea, ganó las elecciones recalcando todo lo malo que el gobierno nacionalista hizo. Y lo ganó. Son crímenes, Amanda, no es lo malo. Lo ganó. Tienen que judicializar. No, es que yo no voy a defender aquí lo que ha pasado. Es lo malo, no, como que si fue robarse un confite. No, yo hablo, porque es que yo lo que estoy tratando de decir aquí es que ninguno de los dos gobiernos ha hecho algo bueno por el país. Porque han llegado solamente a enriquecerse. Por ejemplo, la familia Zelaya está buscando solamente ser ellos. No podemos seguir permitiendo eso. Tenemos que trabajar, ser políticos diferentes. Ya no podemos seguir permitiendo que estas mismas prácticas nos lleven a lo mismo. Busquemos soluciones, hagamos las cosas diferentes. Óiganme, yo les voy a decir algo. Yo paso orgullosa del candidato que yo represento, Jorge Calix. Es un hombre que tiene los pantalones bien puestos. Y dijo, me sumo, me voy de frente. Qué mala jugada que le hicieron a Calix. ¿Por qué lo hace? Porque él sabe más que nadie la agenda que hay. Él más que nadie sabe que Honduras necesita soluciones. Él tiene familia. Para él hubiese sido fácil desentenderse y irse. Tranquilo. Pero no, él mira que hay un malestar.
hay un malestar y necesitamos cambiar Honduras. Necesitamos hacer las cosas diferentes. Hay tantas cosas, tiene tantos proyectos. O sea, yo sé que él sería un buen presidente. O sea, hay que ver las cosas como son. El Partido Liberal, vuelvo y repito, en el pasado hizo tantas cosas por la sociedad que les hace pensar que en este nuevo gobierno no lo va a volver a hacer, y mucho mejor. Sí, ya le doy la palabra a Sara, vamos a una nueva pausa comercial. Avanza el tiempo en el foro, la entrevista y sobre el debate político esta mañana en Canal 11. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Sara, hablemos ahora del Congreso Nacional, cómo han visto el actual y también qué expectativas hay. ¿Por qué cree usted que tiene que llegar al Congreso Nacional? ¿Qué cree que se puede hacer desde el Congreso Nacional para generar un cambio en el país? Bueno, la verdad es que estamos ante un Congreso Nacional que, para empezar, es dirigido por una persona que fue electa de forma de facto y que está presidente del Congreso Nacional de forma de facto, no fue electo con los votos que realmente se necesitan. Desde ahí estamos hablando de problemas dentro de la gobernanza del Congreso Nacional. Estamos hablando de una persona intolerante, que hemos visto varias diputadas del Congreso Nacional que lo han denunciado en diferentes ocasiones, que ni siquiera les da el uso de la palabra. Vemos realmente una persona completamente autoritaria dirigiendo el Congreso Nacional, un Congreso Nacional lamentablemente sin agenda, no hay temas de país en el Congreso Nacional. Vemos que es el peor Congreso de la historia en este momento, aplazados completamente en la actividad legislativa, no hay productividad legislativa en el Congreso Nacional. Sin embargo, también es uno de los congresos más corruptos de la historia, y hace unos días salió una denuncia en la cual pues, se ha evidenciado la contratación de al menos 100 asesores en el Congreso Nacional. Que la gente pregunta dónde están, nadie los conoce, no saben dónde están, con sueldos exorbitantes. Y la gente se pregunta, ¿dónde están estos 100 asesores? Nadie los ve en el Congreso Nacional, donde se han aprobado beneficios para darle a los candidatos a que los puedan usar de forma discrecional, como ellos estimen convenientes, sin darle cuentas a nadie. Es un Congreso altamente corrupto, un Congreso en el cual tampoco la gente se puede poner de acuerdo, los diputados. Usted se fija, prácticamente se ha convertido en un circo, se ha convertido en un ring de boxeo. O sea, el Congreso Nacional actualmente ha perdido la solemnidad que significa representar al pueblo hondureño. El Congreso Nacional ahora se ha convertido en un campo de batalla y realmente en un circo. Y es por eso que en este caso figuras como Nasri Tito Asfura, como Papi a la Orden, como lo conoce el pueblo hondureño de cariño, le ha apostado a figuras nuevas dentro del partido, a que podamos aspirar, figuras con nuevas ideas, figuras con nuevos propósitos, figuras limpias, figuras que podemos venir aquí de frente a un foro a hablarles a ustedes y a decirles las propuestas que nosotros tenemos, y que nadie va a venir a decir aquí, esa mujer que está ahí en ese foro es una corrupta o es una sinvergüenza, porque yo sí puedo venir de frente acá a hablarme y a dirigirme hacia el pueblo hondureño y hablarle de propuestas. Nasri Tito Asfura eso le está apostando con el Partido Nacional, a figuras nuevas, a darle la oportunidad a nuevos liderazgos, a jóvenes que tenemos nuevas ideas, y precisamente allá borrar ese tradicionalismo a los que muchos partidos están acostumbrados también, a que sigan los mismos en el poder. Creo que ya es momento de cambiar, creo que ya es momento de proponer, creo que ya es momento de dejar de llorar en la leche derramada de lo que pasó y enfocarnos realmente si es que es lo que queremos, porque realmente a veces cuando uno empieza a llorar por la leche derramada y y que lo otro, realmente lo que está evidenciando es que el país no le interesa. Si usted no tiene propuestas es porque el país simplemente no le interesa. ¿Cuál es la Honduras a la que nosotros le queremos apostar? ¿Cuál es la Honduras a que el Nasri Tito Asfura le quiere apostar?
a un Honduras con empleo, a un Honduras con seguridad, a un Honduras donde la educación prime, donde los niños tengan acceso a la educación, donde los jóvenes tengan acceso a la educación, donde usted pueda conducirse libremente en el país y sin temor a que, como decía la compañera aquí, la vayan a asaltar, le vayan a poner una pistola, donde el crecimiento económico del país atraiga más inversión, donde aspectos tan importantes como el Estado de Derecho, la seguridad jurídica del país, le atraigan a usted inversión, donde Honduras se vuelva competitivo, un país competitivo de la región como lo fuimos hace unos años. Honduras necesita atraer inversión, necesita atraer empleos, necesita darle al hondureño ese trato digno, un trabajo digno, con calidad, con un salario justo. Eso necesitan los hondureños. Hoy usted va a ver, la población hondureña lamentablemente está sufriendo todos los impactos, ¿verdad?, de malas decisiones en temas de políticas monetarias. Estamos viviendo ahorita una canasta básica completamente elevada. ¿Y qué se está haciendo desde el Congreso? Nada, se están peleando los diputados allá. Entonces, ¿qué le estamos apostando? ¿Qué propuestas traemos para la población? Nafitito Fura eso le apuesta con las nuevas caras que ustedes ven hoy figurando en nuestra planilla de diputados, que somos 23 hombres y mujeres valerosos con cualquier cantidad de cualidades cada uno, preparación en diferentes áreas con nuestros suplentes, y ahí vamos aspirándole a eso, a una nueva Honduras, a la Honduras que realmente le prometieron y que no le han cumplido, a los que yo realmente solo puedo nombrar con dos frases: falsos y mentirosos. Sí. Carmen Aide, ¿qué esperan en el tema del Congreso Nacional desde el Libre? Definitivamente tenemos que avanzar en consensos. El Partido Libertad y Refundación se ha mostrado amplio y accesible al respecto. Afortunadamente pudimos elegir las autoridades electorales sin mayor alboroto, ¿no? Y eso implicó que se sentó la bancada del Partido Nacional, la bancada del Partido Liberal, pues los que quedan del PSH con algunos, y el Partido Libertad y Refundación, para llegar a esta decisión que además es en aras de que la población sienta confianza sobre este proceso de elecciones que se avecina. Contrario a lo que quieren instalar como sospecha y desestabilización respecto al posicionamiento de este gobierno y de la presidenta Xiomara Castro sobre las elecciones, en realidad este gobierno ha sido de los más ágiles, digamos, este periodo democrático ha sido de los más ágiles en cuanto a la decisión del cronograma electoral, a lo que fue el consenso para la elección de las autoridades electorales, lo que ha sido la misma discusión interna en el CNE, que afortunadamente ya de manera oficial nos ha garantizado el sistema TREP y además el control biométrico para las elecciones primarias, porque finalmente debemos de corregir esta práctica histórica de los partidos tradicionales en los que son en las elecciones primarias, en donde los líderes ficticios pues lo que hacen es inflarse los votos a través de prácticas de fraude para finalmente pues ser los que encabecen las planillas en las generales. Yo por eso digo que son estas elecciones primarias, de hecho, las que van a determinar lo que va a ser el ambiente democrático y de gobernabilidad para las generales. Y hasta ahora, de manera oficial y formal, este gobierno ha cumplido con todos los requerimientos de aprobación de las autoridades, de aprobación de estos sistemas de transparencia y además pues del presupuesto para las elecciones. Es importante que avancemos en el Congreso Nacional sobre cómo podemos dirimir conflictos, ¿no? Sabemos que como es el epicentro político del país, naturalmente las fuerzas políticas van a tener diferencias, pero lo que debe de cambiar es que no se debe de instrumentalizar, digamos, el ambiente productivo, no se debe instrumentalizar la función misma del Congreso para boicotear. Y eso es lo que ha sucedido con las fuerzas de oposición a lo interno del hemiciclo legislativo, que han tenido a bien, han decidido que únicamente ahí es donde pueden tener cierta relevancia política, por ende, lo que hacen es boicotear discusiones, lo que hacen es terminar sesiones, lo que hacen es, además, negocian algunas cosas con el presidente, le dicen algo, digamos, de cara, de forma franca, y luego hacen algo totalmente distinto en las votaciones, que lo que hace es precisamente generar todo un ambiente de desestabilización interno. Lamentablemente ha sido este espacio en el que al inicio del gobierno, digamos, originariamente se vio bastante atacado
por lo que era un ex militante de mi partido Libertad y Refundación, que lamentablemente por intereses individuales, económicos, porque eso fue lo que la compañera Amanda pues le falló también destacar. Jorge Calix no está en esto porque es una buena persona, él tiene intereses muy concretos con las oligarquías de este país y tiene una responsabilidad con ellos, ¿no? Entonces por eso también ya la contradicción interna en el Partido Libre, que siempre se ha dedicado a estar del lado del pueblo y precisamente a denunciar estas élites económicas corruptas, pues ya no cabía, ¿no? Ya había algo que se volvió cada vez más profundo y bueno, lamentamos todo lo que sucedió posteriormente a ello, porque al final quienes sufren es la militancia, quienes realmente quedaron decepcionados son todas aquellas personas que a lo interno del partido le seguían de una forma bastante leal y que él simplemente como una persona muy arribista salió del Partido Libre, de donde él juraba que nacían sus principios, su moral y su ética, y simplemente se fue al Partido Liberal a ver qué pescaba ahí, ¿no? Entonces, originariamente desde inicios de esta gestión, todo lo que fue la función y la dinámica del Congreso Nacional se vio bastante pues boicoteada por este tipo de intereses individuales y económicos que primaron durante ese tiempo. Sin embargo, yo creo, al igual que Sara, que hay posibilidades de que eso cambie, que definitivamente necesitamos un Congreso Nacional que tenga caras nuevas, pero no solo porque es necesario, digamos, una representatividad formal, porque yo siempre he dicho, yo no abogo porque hayan más mujeres a nivel general, yo nunca voy a abogar por mujeres golpistas, yo nunca voy a abogar por mujeres de derecha, yo nunca voy a abogar por mujeres que se constituyeron como cómplices de lo que fue ese escandaloso desfalco sostenido durante 12 años, 7 meses. Sin embargo, creo que hay muchas mujeres capaces que más allá de pues lo que sea su orientación ideológica, pueden venir a aportar algún elemento técnico a las discusiones. Definitivamente no van a ser las personas que yo voy a apoyar ni que mi partido va a colocar de manera central, porque nosotros a lo que le apostamos más bien es a que sí, claro que hayan mujeres, pero que sean mujeres que verdaderamente estén del lado del pueblo, que sean mujeres que tengan además una trayectoria en la que han luchado, han sacrificado y han avanzado, incluso a pesar de esa época de terror post-golpe de Estado y durante la instalación de la narcodictadura del Partido Nacional. Pero pues yo creo que a partir de algún tipo de margen o de algún espacio de consenso podremos avanzar en ello. Es tener más caras porque necesitamos más debate. Es tener más caras porque necesitamos más profesiones a lo interno. Es tener más caras porque necesitamos más representatividad nacional, que eso también es un tema bastante grave, ¿no? Digamos, todo el debate elevado político se concentra en Tegucigalpa, se concentra en San Pedro Sula, y las zonas, los departamentos, los municipios que más necesitan que la población se interese por la política no son las que están concentradas en estas ciudades. Entonces también necesitamos avanzar en cómo democratizamos la discusión pública, cómo democratizamos la participación política de todos y de todas. Sí, perfecto. Amanda Mata, cuéntenos qué expectativas hay sobre esta situación del Congreso Nacional y del Partido Liberal. ¿Qué esperan? Bueno, la verdadera crisis en realidad en el Congreso comenzó en enero del 2022, ¿verdad? Desde el momento en que quitaron a Jorge Calix como el presidente legal de este Congreso. Y desde ahí se ha venido, ¿verdad? Tanta problemática, tantas discusiones, como lo mencionaba la compañera Carmen Aide, que decía de que Jorge Calix que va sobre sus propios intereses, que es alguien que se fue del partido. No, créanme que los valores cambian. Vuelvo y menciono, esto se trata de país, esto ya no se trata de que me voy a morir con un color político, si los valores no van con esa persona. De ese modo, Jorge Calix regresa nuevamente a su casa donde nunca tuvo que haberse ido, porque se dio cuenta de que lo que él creía que él apoyaba no era real. Entonces, claro, al ver que no existe la oportunidad para poder ser candidato presidencial, ¿por qué? Porque aquí es donde vemos que esto es un familión. Aquí es donde miramos de que nadie más puede aspirar
a un cargo de elección popular si no va con el mismo interés político de las personas actuales que están en el gobierno? Entonces no podemos. ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la democracia que tanto se habla? Si no hay oportunidad. Estamos hablando, los países de izquierda eso es lo que hacen. Les venden una falsa oportunidad a las personas. Nosotros somos pueblo, nosotros vamos con el pueblo, cuando en realidad ustedes los van a ver en sus grandes carrazos, con sus mejores celulares, con la mejor ropa de marca. Entonces, ¿dónde está de que son pueblo? ¿Dónde está de que realmente sienten el amor por el pueblo? Así estamos viendo cómo el seguro social está como está. Ni algodón tiene. Criticaron tanto a Jorge Cálix por haber llevado el algodón, que dijeron que era para las uñas. Oigan, ese algodón también sirve para tomar muestras. Oigan, o sea, a lo que voy es que aquí solo saben criticar, pero no hacen tampoco. Para mí es decepcionante. Créanme, es decepcionante porque hay tanta gente que no tiene los recursos económicos y tiene que ir a un seguro social o al hospital escuela o al San Felipe, porque no cuenta con la capacidad económica, y ver de que hay gente que no se puede operar, tanta gente que muere porque no hay insumos, porque no hay profesionales, y tanto profesional sin trabajo, tanto joven. ¿Dónde están las políticas para los jóvenes? ¿Dónde está el empleo que tanto se habla para jóvenes? No hay, no existe. Entonces, desde ahí viene toda la problemática, desde el momento en que aquí solo nos medimos por nosotros. Como políticos, no velamos por el bienestar de verdad de la gente allá afuera. Y eso es lo que nosotros hoy en día como políticas nuevas tenemos que cambiar, llevar realmente verdaderas propuestas a ese Congreso Nacional para evitar esa crisis que tenemos en ese Congreso, evitar todo lo malo que hay en ese Congreso. Óigame, yo sería feliz de estar en un curul con cantidad de diputados, hombres y mujeres, ¿verdad? Que podamos proponer, que podamos llevar de verdad, y vuelvo y repito, y parece trillado, pero es la verdad, de que llevemos de verdad propuestas para la gente. Óigame, ¿cómo cambiaría Tegucigalpa? Sí. O sea, con que un diputado no puede hacer todo. Tenemos que estar todos en una misma línea para que todo sobresalga, para que la crisis acabe. Pero si seguimos con las mismas prácticas y seguimos defendiendo lo indefendible, nunca vamos a llegar a nada. Nunca vamos a quitar esa crisis. Y yo, como lo mencionaba la compañera Carmen Aide, necesitamos de personas que dice ella, de que se apoye, que realmente vayan con propuestas. Todos los que estamos ahorita participando en todo partido político, la mayoría son caras nuevas, son jóvenes. Óigame, la planilla de nuestro candidato Jorge Cálix es una de las planillas que más jóvenes lleva, tanto suplentes como propietarios. ¿Y eso qué hace? Hace ver de que realmente hay una representación juvenil, que se está confiando en el joven. La planilla, por ejemplo, de Salvador Narrala lleva ¿cuántos jóvenes? Lleva un montón de jóvenes también. O sea, estamos viendo que nuestros 4 candidatos del Partido Liberal llevan muy buena renovación también. O sea, tenemos que empezar a cambiar como políticos. Y ella mencionaba de Jorge Cálix que era un traidor, o todo lo que dijo de él, que de la forma tan nefasta que se expresó de él. No es cierto, no es cierto. No se dejen vender una falsa idea de esperanza. El abogado Jorge Cálix es un buen candidato, que él antepuso sus valores, puso sus valores por encima de sus intereses. Y por eso hoy en día él está participando como candidato a la presidencia. Y les aseguro que Jorge Cálix como presidente le va a dar hasta para llevar. ¿Por qué? Porque va a demostrar, no con palabras, sino con acciones contundentes, cómo se gobierna. Sí, perfecto. Ahora, ¿hay garantía de unas elecciones transparentes, Sara, cree usted, con todo lo que se ha hecho en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, debería de haber, ¿no? Para eso existen los organismos, en este caso el Consejo Nacional Electoral, que debería de ser pues el garante de que el proceso se lleve con la mayor transparencia. Sin embargo, hemos visto que se ha llevado un proceso hasta el momento de una u otra forma atropellado. Hemos visto que el presupuesto, para empezar, el presupuesto hacia el Consejo Nacional Electoral se entregó de forma tardía. Eso ha venido generando una serie de suspicacias, una serie de repente de información cierta o no, ellos sabrán qué es lo correcto. Ha generado esa inquietud
de que las cosas se estén haciendo como popularmente se conoce acá en el país, a matacaballo. ¿Por qué? Porque el presupuesto llegó tardío. ¿Por qué? Porque el proceso de licitación para contratar las empresas encargadas del sistema de transmisión de datos y resultados, así como el sistema biométrico, que hasta el día de hoy todavía no se ha firmado el contrato, eso se ha hecho de forma tardía, y eso se ha cuestionado mucho por el tema de que primero que se podría llevar a una contratación directa. Gracias a Dios pues ya se hizo el proceso de licitación, ya conocimos de propia voz de los consejeros del Consejo Nacional Electoral que pues se contrató a una empresa ya, o que ya se tiene la empresa ganadora. Sin embargo, ahorita se está en el proceso de la adquisición del software para el tema de la sistematización de la biometría, que es otro tema también que se está incluyendo. Esperemos que el proceso se lleve de forma transparente, ¿verdad? Que no se ejecuten esas malas mañas que se han venido ejecutando, que bien sabemos cómo se han utilizado en el pasado. Creo que a eso le estamos apostando. Creo que en este caso la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López, que es pues la representante del Partido Nacional, vemos que es una mujer muy clara, una mujer con posturas contundentes, una mujer sobre todo muy correcta y con un carácter determinante, y el cual pues ella está jugando un rol muy importante en este momento al presidir el Consejo, y vemos que la ideología o las ideas que ella tiene y la postura que ella tiene son las mismas posturas de nuestro partido: defender unas elecciones transparentes y democráticas en el país y asegurarle sobre todo al pueblo hondureño. A eso le apuesta el Partido Nacional, a eso hemos visto la apuesta también de la consejera Cosette, a asegurarle al pueblo hondureño que su voto va a valer en las urnas y que su voto no va a ser trastocado, y que no vamos a permitir que, como decía la compañera anteriormente, vengan los infladitos a querer meter votos que no los tienen, ¿verdad? Y querer aprovecharse o burlarse de la decisión del soberano, que en este caso es el pueblo. A eso le apuesta Nasri Tito Fura, a eso le apuesta el Partido Nacional, a unas elecciones firmes, a unas elecciones transparentes, a unas elecciones completamente en democracia, donde prime la voluntad soberana. Sí, Carmen Aide. Yo quiero que quede constancia de que Sara está colocando cierta sospecha en el proceso electoral, y quien lidera el CNE actualmente es una correligionaria de su partido. Así que si hay alguien de verdad, acuérdese si que hay en las alguien generales de verdad responsabilizado, quien va a estar en las generales va a ser su consejero, porque ahorita mucho, no es ahorita, cierto, no es cierto. Ahorita quedó que el próximo año es la del Partido Liberal. Sigue la del Partido Liberal. ¿Qué onda, ¿Qué Sara? le acabo de Seguí decir? desinformando. ¿Qué le acabo de decir ahorita? Ya se aprobó, son 3 consejeros los que están ahí. Está bien. Entonces yo No quiero que sean quede mentirosas, constancia, seguir yo siendo quiero que quede falsa, constancia seguir de siendo eso, ¿verdad? falsa, De que está dudando del desinformando. proceso electoral que se viene, y que actualmente quien Ustedes está no querían encargada aprobar de el la aprobación presupuesto. de las contrataciones de biometría No querían y el aprobar el sistema presupuesto. 3, lo lidera Cosette López, que es de su mismo partido. Con tu consejero, Entonces, a mí, porque la acordate verdad es que me tienen voto preocupa. los 3, tienen voto Si igualitario me los preguntan, votos. a mí me Tienen voto preocupa igualitario. que el Partido Nacional de forma oficial esté diciendo que no sabe si van a haber elecciones justas y transparentes, cuando actualmente quien lidera el Consejo Nacional Electoral es el Partido Nacional. Es que no desinformé. Entonces está muy bien que quede grabado, ¿no? Y vamos a recurrir a esto en es caso lo que de me que, encanta de en Libertad caso y de que haya Refundación. alguna desestabilización Es lo que me interna encanta de en ustedes, futuro que son próximo a las falsos y elecciones. mentirosos. Definitivamente será el Partido Liberal quien asuma la batuta Ahora sí lo en ese necesitan, 2025. Pues la verdad es de que no es que lo necesitemos, yo creo que las negociaciones son naturales en política, ¿no? Así llegaron Así a como conformar, negociaron con Salvador Narrala de Sigi, que le jugaron mal. Así llegaron a negociar las autoridades que están en el CNE. Ajá. Lo que pasa que es que... Entonces, bueno, pero voy yo, espérenme. Así como negociaron con Salvador Narrala. Bueno, entonces solo quería hacer esa pequeña Solo para cápsula. llegar. Observen cuál es el partido político que está colocando sospechas. Y que además Sara también se equivocó en otro dato. La semana pasada, la Junta de Comisionados del CNE informó que ya habían aprobado la contratación. La contratación no está todavía en revisión, ya está aprobada. No se ha firmado el contrato, lo que prosigue, no desinformes, es la constitución logística de lo que van a hacer estos software, este sistema. La contratación está aprobada. De nuevo, otro tema que está colocando sobre la mesa como con sospecha, como con duda,
de nuevo es su partido el que está liderando estas discusiones, ¿no? Entonces no venga el nuevo a decir que va a ser responsabilidad del Partido Libertad y Refundación, cuando en este caso los dos partidos políticos que van a liderar proceso de elecciones primarias es el Partido Nacional y el Partido Liberal. Te pregunto. Ya termina este tema, Sara. Son 3 consejeros los que están ahí. No, escúchame. No seas irrespetuosa. Oíme. Es que yo no estoy contestándote, yo estoy teniendo mi participación. Te pregunto, ¿son 3 consejeros con voto igualitario, sí o no? Ya evidencié eso. ¿Son 3 consejeros con voto igualitario, sí o no? Yo ya le había no quiere responder porque también su consejero es parte del proceso. Y lamentablemente en el Congreso Nacional, en el Congreso Nacional que dirige Luis Redondo, aprobaron tardío el presupuesto porque todo lo quieren hacer a matacaballo. Otro tema del cual Sara nos informa, definitivamente no sos abogada, ¿verdad? Ay, no, pues sí, anda, mira mi título que ahí está. Bueno, no estoy segura, yo te pregunto. No, pues sí, yo como no estás, es que vos sos la que estás yo solo te desinformada. 36.240, mi número de colegiación, por si no lo conoces y si lo querés saber. Esa polémica del presupuesto, tal vez Sara me deja hablar. Yo entiendo que está un poquito afectada, pero no, tal vez yo no me afecto, hermosa, no me afecto. Acabas de poner en televisión pública, acabas de poner dudas sobre el proceso electoral que tu partido lidera, mira, la única duda que puede haber aquí en el proceso electoral es que ustedes quieran boicotearnos y que ustedes quieran a la fuerza quedarse en el poder. Esa es la única duda que va a haber. Eso ya fue una polémica de ahí en el proceso no hay, porque a eso están acostumbrados ustedes. En la misma ley electoral se establece que es responsabilidad del CNE el reenvío del presupuesto. Quienes se atrasaron en los plazos, y era cuando el ingeniero Marlon Ochoa, cuando estaba en finanzas, que se tardó de decir. Finanzas, se cansó de repetir ante medios de comunicación que nunca lo envió pública que la ley electoral no lo responsabiliza a él como la institución de finanzas a reenviar ese presupuesto. Esa discusión pues ya un poco ya fue abordada, ya fue liquidada. Yo no quisiera perder como estos últimos minutos que me quedan en el programa porque me tengo que retirar un poco temprano. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción. Es, digamos, una oportunidad para que reflexionemos como líderes políticos, como partidos, como movimientos internos en este momento, todo el avance que necesitamos llevar a cabo para realmente combatir la corrupción público-privada, que es estructural y que además en este momento histórico en el país implica también poder desmontar, como decía al inicio, toda esa red criminal que dejó instalada el Partido Nacional y en alguna medida con alianza del Partido Liberal. Que se ha renovado con el Partido Libertad y Refundación. Una gran acción de parte del Ministerio Público que justo hoy, un día emblemático, se libraron requerimientos fiscales sobre grandes casos de corrupción. Entre ellos se libró un requerimiento fiscal contra la diputada del Partido Nacional, del partido de Sara, Gladys Aurora López, por malversación de fondos públicos en el caso de la ENE. Yo creo que es bastante conocido cómo Gladys Aurora tuvo todo un esquema de corrupción alrededor de la energía hidroeléctrica y cómo era la ENE totalmente cooptada por los criminales del Partido Nacional, quienes le daban esos contratos de forma privilegiada y además arbitraria. Luego también pues, se levantó requerimiento fiscal contra Norma Agripina García. Yo creo que recuerda la población que hace poco se dio un caso de una jueza que ella misma lamentablemente pues falsificó una orden de desalojo para sacar de tierras que estaban en disputas a una población campesina. Asimismo, se libraron requerimientos fiscales contra 5 exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 2016 al 2023. De nuevo, un periodo en el que el Partido Libertad y Refundación no tuvo ningún tipo de representación en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es importante que se sepa que ese periodo, el anterior de la Corte Suprema de Justicia, se lo repartieron, como estaban acostumbrados a repartírselo como queque, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Asimismo, pues una serie de requerimientos que yo le invito a la población de que nos informemos al respecto, porque eso, de esa forma, es que se puede conmemorar de manera efectiva y productiva lo que es el Día Internacional contra la Corrupción. Y definitivamente yo, ay, disculpen, felicito al fiscal Joel
por esa voluntad y además por esa capacidad técnica, porque esto no solo es un tema de voluntad a lo interno de la Fiscalía, esto es un tema de haber, en el corto plazo en el que asumió esa función de fiscal, de todos aquellos fiscales que sabemos que también estuvieron del lado del mal, todos aquellos fiscales que se plegaron a esa norma de Óscar Chinchilla, que bueno, ¿dónde está Óscar Chinchilla? Óscar Chinchilla está en Nicaragua, porque Óscar Chinchilla es uno de los principales responsables de lo que fue la estructuración de la narcodictadura, donde hubo fallecidos, no fallecidos, asesinados, perseguidos, exiliados, y la Fiscalía se mantuvo en total silencio. ¿Y por qué se mantuvo en total silencio? Porque la dirigía Óscar Chinchilla y fue el premio que le dieron a Óscar Chinchilla después de que destruyó la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional las sedes, el gran proyecto del narcotraficante de Juan Orlando Hernández. Fue el único que no tuvo la dignidad de oponerse a esa regla autoritaria que estaba impulsando Juan Orlando con la alianza del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron ese premio, ese pequeñito premio, que es tener el monopolio de la acusación en el país. Tenemos la menor idea de lo que es eso. Esa es la responsabilidad más grande que existe, porque es perseguir a todos y todas aquellas que cometen crímenes y que colaboran a que estemos en un estado de total impunidad en Honduras. Afortunadamente estamos avanzando. Sí, ya vamos a continuar porque nos reportan un compañero en vivo que hay acciones del Ministerio Público a esta hora de la mañana en el sector del Trapiche. Giovanni Villalobos está en vivo. Después seguimos aquí con nuestras invitadas en el foro de la entrevista. Giovanni, adelante. Gracias, Fernando Arteaga y sus distinguidos invitados. Yo me encuentro precisamente aquí en la residencial El Trapiche, Altos del Trapiche, para ser exactos, donde los personeros del Ministerio Público junto a funcionarios de la Policía Militar del Orden Público se encuentran desarrollando una serie de allanamientos, dando cumplimiento a una serie de diligencias en contra de la corrupción. Hay varios allanamientos en diversos puntos del país y de la capital, y en este caso pues es por un caso de aparente corrupción. Esta diligencia pues en este momento se encuentra en total desarrollo. Hay un funcionario del Ministerio Público haciendo algunas pesquisas en el interior de este automóvil que se encuentra aquí al frente de esta casa, donde es objeto de este allanamiento aquí en los Altos del Trapiche de la capital. Ya hace un buen tiempo se comenzó con esta acción por parte del ente acusador y la Policía Militar del Orden Público, y a partir de aquí se van a desarrollar alguna serie de diligencias en los juzgados que conocen esta materia, es decir, los juzgados en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Por el momento se desarrollan una serie de pesquisas en este sector que darán pie posiblemente a capturas por diversos casos que se han mencionado por parte de un boletín que ha emitido el Ministerio Público en horas tempranas. Las diligencias prosiguen aquí, así que nosotros nos mantenemos aquí pendientes para el desarrollo de estas diligencias. Así que yo retorno con ustedes a los estudios centrales de Canal 11 y el programa La Entrevista. Adelante con usted, Fernando, y sus distinguidos invitados. Gracias, Giovanni. Continuamos. Amanda Mata, sobre lo mencionado por Carmen Aide, en la situación también que hemos estado hablando, ¿tiene comentarios al respecto? Pues, ¿qué decirle? Simplemente que han habido tantos casos de corrupción en todo, en los gobiernos pasados, que, como le mencionaba, hoy es un día importante, un día en el cual, como jóvenes en política, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser diferentes. Tenemos que llegar a esos puestos a hacer las cosas de manera inteligente, no de manera que todo lo que yo pueda conseguir sea para mí, sino que sea para que realmente la gente allá afuera, que es la que más necesita, tenga
Porque se habla de que hay que ir con el pueblo, hay que ir con el pueblo, pero no hay una verdadera acción. No hay un verdadero liderazgo que realmente se enfoque en hacer lo que tanto se habla. No lo hay. Ya tuvimos al poder, al gobierno que está ahorita. Ya tuvimos en el poder al Partido Nacional. Brindemos una nueva oportunidad al Partido Liberal para hacer esos cambios tangibles, reales, que el pueblo hondureño necesita. Porque el Partido Liberal es un partido que se suma a las grandes luchas y lo ha hecho toda la vida, y lo va a seguir haciendo una vez estando instalado en el poder. Van a ver un gobierno de acción, no de palabras. Van a ver un gobierno real, dando soluciones, no dando críticas del actuar de los pasados gobiernos. Van a ver un Partido Liberal fortalecido, con verdaderas propuestas, con verdaderos funcionarios, haciendo las cosas para el país, no para un sector, sino que para el país, porque ocupamos que Honduras tenga trabajo, ocupamos que esos hospitales tengan todo lo necesario, todos esos insumos, ocupamos que haya educación real para que nuestros niños salgan con las mejores competencias para enfrentarse a un mundo laboral, donde ellos no solamente estén pensando en ir a buscar un trabajo, donde ellos tengan la posibilidad de hacer sus propias empresas, porque ocupamos que la economía en el país se mueva, porque solo así vamos a evitar tanta fuga de cerebros. Hay gente que se va del país porque no tiene oportunidades. Óiganme, señores, por favor, pensemos de verdad, hagámoslo de verdad por Honduras, por la gente. Ya no podemos seguir con estas prácticas. Yo no quiero que un gobierno de izquierda se instale y se perpetúe en el poder. Porque imagínense, vamos a ir a una Venezuela. Yo no quiero eso. O sea, yo soy madre soltera. O sea, yo no quiero tener que salirme del país porque no tengo las oportunidades. Tenemos que hacer esa diferencia, ese cambio. O sea, todo de manera equitativa es bueno. Por ejemplo, tenemos que aprender a elegir también nuestros gobernantes. Yo no voy a descalificar los demás miembros nuevos que están dentro de los partidos, porque no los conozco, son personas que son intachables también. Tenemos que brindar la oportunidad a nuevos liderazgos, a pensar bien ese voto, hacerlo por Honduras. O sea, tenemos que ir juntos por ese cambio. Honduras necesita un cambio real, ocupa liderazgo real, ocupa de gente que realmente se preocupe y lo haga de verdad. Ya no podemos seguir con tanta corrupción. El país no está pobrecito, o sea, está en cuidados intensivos en este momento nuestro país. No podemos seguir así, no podemos venir y llenarnos los bolsillos. No, hagamos las cosas diferentes, cambiemos, tratemos de que todos podamos salir adelante, que cada uno haga su granito, haga su aporte para que Honduras avance. Honduras necesita un cambio. Y así se los digo, Honduras ocupa renacer. Honduras necesita que ya lo curen. Sí. Necesita el medicamento, lo necesita porque está en cuidados intensivos, así como está el Seguro Social. Así está el país, literal. Ya sabía que se iba a decir. Bueno, yo solo por alusión a lo que la compañera mencionaba hace unos ratos, y ella cuestionaba mis estudios como abogada y como profesional del derecho que soy. Como les dije, soy una persona que vengo de frente, mostrándole mi cara al pueblo hondureño sin cola que me pise y sin nada que ustedes puedan atañarme. Créanme que lo que estoy diciéndoles acá es porque sé que lo puedo decir en cualquier palestra que me pare, y la compañera ha cuestionado acá si soy o no abogada. Ahí le invito a que vaya al colegio de abogados y mire mi número de colegiación. La que yo sí voy a cuestionar, de hecho, no sé si ella también es abogada o qué, pero cómo se violenta un principio en derecho que es la presunción de inocencia.
y ella lo está haciendo, ¿no? Ha mencionado ahí algunos casos, ha cuestionado, no sé, a Gladys Aurora, ¿será la ley, será la justicia la que se encargue de ella o no? Si lo cometió, sí. o no, pero nadie puede ser tachado de culpable si no es vencido en un juicio. Serán las autoridades que se encarguen y pronto, de hacer. Sara, bueno, afortunadamente. las autoridades serán las encargadas, pero usted está violentando ese principio de presunción de inocencia. Es un principio de presunción de inocencia y usted como abogada tiene que saberlo. Tiene que saberlo. El otro tema, ella decía, celebremos hoy el Día contra la Corrupción. Celebremos el Día Internacional contra la Corrupción. Sí, celebrémoslo. Recordando el carretillazo, recordando la denuncia del tratado de extradición, recordemos el Día contra la Corrupción con esto, recordemos también el Día contra la Corrupción con el decreto de amnistía, donde muchos que fueron, señalados con actos de corrupción se ampararon en este pacto de impunidad, donde hoy andan libres como si nada. Celebremos también, celebremos el Día Internacional contra la Corrupción con la no llegada de la Sisi. Primero 100 días de gobierno de Xiomara Castro iba a llegar la Sisi a Honduras y hoy casi a 1000 días no ha llegado. Celebremos también el Día contra la Corrupción, celebrando que está el familión contratado hoy en el gobierno. Y celebremos el Día contra la Corrupción, sobre todo con el video que se ha filtrado en las redes sociales de un líder político negociando 13 millones para la campaña de la que hoy es presidenta del gobierno de la República. Ahí se acaba el presunción de inocencia. Así celebremos la lucha contra la corrupción y el Día Internacional contra la Corrupción. No, es que así lo están usando ustedes. Así lo están yo solo tengo una pregunta. Así lo están usando ustedes. Por Dios. No hay absolutamente nada. No hay ninguna investigación. No hay nada que vaya más allá de ello. Así y celebremos. Ellos tienen a la mitad del liderazgo del Partido Nacional siendo investigados por Estados Unidos. Así celebremos el Día Internacional contra la Corrupción, mi gente, mi pueblo hondureño. Así celebremos. Bueno, me decía Carmen Aidé que tiene que salir, tiene un compromiso, un mensaje de conclusión, precisamente en el foro de la entrevista, porque vamos a una pausa comercial. Definitivamente la realidad es la realidad y es objetiva. Por mucho que hayan esfuerzos por mentir, por tergiversar, por desinformar, la realidad es una. Y difícilmente van a volver a engañar a la población hondureña después de 12 años, 7 meses de narcodictadura que implantó el Partido Nacional. Nunca van a poder colocarse a la par de nosotros, porque nosotros, el Partido Libre, es un partido realmente democrático, es nuevo, vino a romper la regla histórica del bipartidismo y eso nos da a nosotros una autoridad moral y política que van a pasar años para que el Partido Nacional logre reconstruirse o un poco salvarse de ese desprestigio tan profundo. Y lo vamos a ver en elecciones. Y van a pasar años para que el Partido Liberal se recupere de ese arribismo y ese oportunismo del que está siendo víctima, que a mí me parece lamentable. Hablábamos con Amanda, finalmente el origen del Partido Libre está concatenado con el Partido Liberal. Afortunadamente logramos separarlo porque fue el sector oscuro del Partido Liberal que ejecutó un golpe de Estado en pleno siglo XXI contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Pasarán años también para que el Partido Liberal pueda recuperarse de ello. Entonces yo les invito a todos y todas las que nos escuchan, a quienes nos están viendo, por favor, leamos bien la realidad, no nos dejemos engañar y no creamos mentiras que, por ejemplo, Sara mencionó al menos alrededor de 25 datos que ninguno tenía una fuente certera, que ninguno tenía un fundamento real, que ninguno realmente era un hecho objetivo. Así que, población, ustedes tienen las herramientas, tienen el criterio, lamentablemente no van a lograr desaparecer todos estos logros del gobierno, por mucho que lo deseen. La presidenta Xiomara Castro realmente sabe lo que es gobernar para las mayorías y para las personas que al Partido Nacional lamentablemente simplemente desechó, persiguió, asesinó o usó
para su esquema de criminalidad organizada. Sí, perfecto. Vamos entonces. Gracias, Carmen Aide, por habernos acompañado. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos en el Foro de la Entrevista. Bien, continuamos y ha llegado el momento también de las conclusiones en el Foro La Entrevista de Canaloso. Hoy hemos hablado con distinguidas precandidatas a diputadas en el departamento de Francisco Morazán en 3 partidos políticos. Ya ha salido de este panel la abogada Carmen Aide López de Libre. Sin embargo, sigue con nosotros Sara Zavala y Amanda Mata. Sara, cuéntenos, para ir concluyendo también algún mensaje, qué llamado le hace a la población hondureña también en este proceso tan importante que se aproxima en nuestro país. Bueno, recordarle a la población que ha llegado el momento de que ustedes analicen, de que ustedes miren propuestas y que esta vez no se dejen engañar de los que los han engañado. Hoy tenemos una crisis en el país, vivimos crisis hospitalaria, crisis en seguridad, crisis en temas políticos, vivimos cualquier cantidad de muertes violentas en este momento. Ya mencionaban anteriormente actos de impunidad. No se les olvide todas las cosas que han pasado. Los que les prometieron una Honduras mejor les han fallado. Y como se los dije anteriormente, no los puedo catalogar de otra forma más que falsos y mentirosos. Le fallaron al pueblo hondureño con tantas promesas de campaña. Hicieron que el pueblo hondureño creyera en ustedes y no han hecho más que burlarse de la necesidad de una Honduras mejor. Hoy tienen ustedes a un hombre que va aspirando a la presidencia de la República y un hombre que ha demostrado su capacidad con hechos y no con palabras. Ese hombre es Nasri Tito Azfura y es por eso que nosotros estamos integrando esta planilla. Papi a la orden, como ustedes lo conocen cariñosamente en el territorio nacional, es un hombre que se dedica únicamente a trabajar, un hombre que no ataca, un hombre que no denigra, un hombre que no insulta, pero sobre todo un hombre que respeta al ser humano como tal. Un hombre con propuestas, trabajo, trabajo y más trabajo. Sin embargo, con ese trabajo van de la mano grandes planes para Honduras, proyectos de desarrollo en infraestructura, temas de seguridad, educación y por supuesto un hombre enfocado en que Honduras deje de ser lo que es hoy, el país más violento del mundo y un país que no es atractivo para la inversión extranjera y un país que hasta el día de hoy no está generando empleos. Ese es Nasri Tito Azfura y es mi candidato. Sí, bueno, cuéntenos cómo está la planilla del movimiento, papi. Bueno, en la planilla somos 23 hombres y mujeres, respetando la paridad. Iniciamos con una mujer en la primera casilla y así sucesivamente. Vamos respetando la alternancia. Creo que cada uno de todos los candidatos que estamos dentro de la planilla tenemos nuestras cualidades, nuestras virtudes. Somos hombres y mujeres que tenemos un solo fin y es el fin no personal, un fin de país, así como lo tiene Nasri Tito Azfura. ¿Qué piensa usted de la demagogia? De la demagogia, creo que ya es algo que debe quedar en el pasado. Hay muchos políticos que son demagogos, muchos políticos que quieren venir a engañar al pueblo con propuestas populistas, con propuestas que no le benefician a nada y que simplemente se olvidan ya cuando llegan al poder. Hay que ser reales. Hay que apostarle al ser humano real, ese ser humano que se puede presentar ante la sociedad y hablarle de frente. No le fallemos al pueblo, por favor. Dejemos ya de lado todas esas prácticas que no son correctas. Sí, Amanda, ¿usted un mensaje también al pueblo hondureño? Ok, la lucha contra la corrupción no es un discurso, es un compromiso real para rescatar los verdaderos liderazgos, para rescatar la sociedad, para rescatar nuestro país, para que Honduras pueda renacer, para que Honduras pueda tener el cambio que solo juntos lo vamos a poder lograr. Aquí tenemos en el Partido Liberal al abogado Jorge Calix, una persona que no promete, sino que va a actuar, va a hacer las cosas como realmente amerita, va a gobernar en pro para el hondureño, va a gobernar para poner los diferentes liderazgos en esas instituciones públicas, profesionales. La planilla Jorge Calix lleva un montón de candidatos profesionales, sobre todo la juventud. El foro de hoy era sobre la oportunidad que hay del joven
¿verdad? Y cuál es la lucha que hay como candidatos jóvenes dentro de una estructura del partido, de los partidos políticos. Créanme, nosotros como juventud tenemos que luchar, trabajar el doble, tenemos y queremos hacer una diferencia, queremos hacer ese cambio, pero necesitamos la oportunidad de usted que hoy nos está viendo, que nos dé la oportunidad de poder estar en ese curul, de poder brindarle esa oportunidad para que nosotros podamos hacer ese cambio que usted desea allá, para que podamos a trabajar en pro y en beneficio de nuestra Honduras, de nuestro Francisco Morazán. Nosotros somos candidatas de Francisco Morazán. Nosotros ocupamos esa oportunidad. Y como lo menciono, la oportunidad que tenemos como jóvenes es que se nos han abierto los espacios en las estructuras políticas. Antes el ser joven y el participar era más complicado. Ahora se ha abierto más esa posibilidad. Y sobre todo de poder crecer políticamente. Antes era muy cerrado todo eso. Y ahora vemos esta oportunidad y vemos el apoyo y el acompañamiento que Jorge Calix lleva en su planilla, que nos está brindando ese apoyo, que nos está brindando esa representación. Y nosotros como candidatos de él nos sentimos muy orgullosos de decir Jorge Calix es nuestro candidato presidencial y es por el cual estamos trabajando para que él pueda ser el presidente de nuestro país. Créanme que no se van a arrepentir de llevar a Jorge Calix como presidente. Van a ver un renacer en Honduras, van a ver ese cambio que solo juntos lo vamos a poder lograr. Y por favor, cambiemos, brindemos esa oportunidad. Ustedes también ahí en casita tienen que hacer ese cambio. ¿Y cómo lo van a hacer? Saliendo a votar en las internas. Necesitamos que voten en las internas. La gente dice, es que a mí no me gusta la política. Es que yo no voto en internas porque no me gusta quemarme. ¿Con qué partido político voy? No, no piense en el partido político. Piense en que Honduras está a punto de perderse. Piense en lo que usted quiere para sus negocios. Piense en lo que usted quiere para sus hijos. Piense en la educación que usted desea que exista. Sí. Y en las oportunidades que solamente saliendo a votar en estas internas se va a poder lograr. Sí, gracias Amenda por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias Fernando. Sí, gracias también a Sara Zavala por habernos acompañado, un gusto. Gracias por la invitación. Y por supuesto gracias al pueblo hondureño por siempre estar en sintonía del foro La Entrevista